¿Cómo estás, tocayo? Muy buenos días. Tocayo, buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días allá en el estudio y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos, Tocayo, una vez más, como cada jueves. Como cada jueves y esperando, como siempre, tu comentario, querido tocayo. Oye, pues se acerca el día cero, ¿no? El día en que nos quedamos sin suministro de agua por parte del sistema Cutzamala. Y esto, pues, todavía de mal en peor ante la tala clandestina que se está viviendo en distintas regiones. Es correcto, Tocayo. Mira, el primer escenario, como bien lo dices, el día cero ahí está latente y están viendo señales muy claras, que es en el caso del sistema Cutzamala. Con este Frente Frío 35 que recién pasó, trajo un poco de lluvia, pero eso es algo mínimo para el sistema de presas, de las 7 presas del sistema Cutzamala. Pero además de esto, Tocayo, aquí hay una señal muy clara. Estar hablando del día de hoy en día, ese día cero, ese Ujú. día cero en cuestión del abasto de agua, eh, implica también un gran llamado a todos, es un llamado al Estado, donde también está la sociedad civil. Es un gran llamado a replantear el modelo de abasto que está basado en la sobreexplotación del Mm, acuífero ujú. y de nuestros recursos naturales. Este Claro. es el gran llamado, Tocayo. Porque mira, efectivamente se habla mucho de que estamos en descensos históricos del sistema Cutzamala, nunca antes vistos desde su creación hace 42 años, pero tampoco se ha replanteado durante estas últimas 4 décadas ese modelo de abasto. Porque si bien las presas que dependen del clima, si no hay lluvia, pues obviamente no hay agua, pero estamos extrayéndole una cantidad excesiva de agua al acuífero a través de los pozos y de eso no lo estamos tomando también. No sabemos ahorita cuál es el nivel que tiene el acuífero superficial. Yo Mm, te decía en alguno de mis comentarios, Tocayo, que antes se perforaba a 3 metros, había agua, sí, 30, 40, sí. 50, 100, 200. Hoy se están yendo 400 metros abajo para seguir buscando agua. Y los paliativos son muy claros aquí de las autoridades. Dicen, sí, pero estamos rehabilitando pozos. Sí, los pozos que ya se habían secado, lo que están haciendo es sí rehabilitar, pero van más para abajo para buscar el vital líquido. Ese es Ujú. el gran tema. Y creo que ahora con esta situación, y sí, el debate, se debe de abrir un gran foro Así es. nacional Sí. para ver cuáles los diagnósticos que se tienen por estado, por municipio, por regiones rurales, cuáles son exactamente, cuál es la situación y hacia dónde va el modelo de abasto Claro. a nivel nacional. Porque en el Valle de México ya lo tenemos muy claro, esa gran extracción del agua del subsuelo ha ocasionado un otro fenómeno que son los hundimientos diferenciales. Así Y es. ya estamos viendo lo que ocurre con tanto hundimiento. Estas fallas que detectaron, estas fallas geológicas que tienen las alcaldías como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, donde están los microsismos, Ujú. también están vinculadas a la gran extracción del agua del subsuelo. Estos ya los geólogos ya habían puesto el dedo en el renglón. Entonces, otra vez, si estamos hablando del día cero, es el momento también de hacer un gran llamado nacional a replantearlo, no solamente para el Valle de México, para todas las cuencas hidrológicas, todas estas cuencas que abastecen a grandes metrópolis. Eso es lo que tenemos que estar señalando, porque ese problema del hundimiento que ya es irreversible, pues lo vamos a tener, Tocayo, porque se sigue, el decir que se están rehabilitando más pozos, no es la solución, es un Ujú. paliativo ahora, es decir, te llevo agua, es una salida fácil de la autoridad. Ujú. Y otro grave problema que está ocurriendo con esta situación del desabasto de agua. Cuando las autoridades lo encajonan hacia sus esquemas ideológicos. Ya lo Mm, vimos con el jefe del gobierno de la Ciudad de México, al estar acusando que los neoliberales, que los conservadores, el tema del agua lo están utilizando para, en lugar de estar en ese tipo de discursos, en esa narrativa que no nos lleva a nada, mejor enfocarse cuáles son las alternativas. Lo hemos dicho varias veces, Tocado, y hemos coincidido tú y yo. ujú. ¿Dónde está el gran programa?
el gran programa que se va a llevar a cabo, pero no solamente para las siguientes 2 décadas, 3 décadas, no, veámoslo a 100 años. 100 años. Eso que se le va a dejar a las siguientes generaciones, ese gran plan maestro hídrico, cómo se va a hacer, qué fuentes van a ser las efectivas para que se mantenga este abasto. Así y no es. solamente pues estar desde el poder político, pues estando señalando cosas que son de carácter ideológico. Hoy estamos en una situación, de veras hay un desbalance hídrico, y es ahí donde se tiene que poner el dedo al renglón, pues se le extrae más agua al acuífero que la propia recarga. Y si eso está ocurriendo, entonces ¿dónde están las políticas públicas que estén apuntando a la recarga artificial del acuífero? ¿En dónde? A una mayor, en todo el país, la cosecha de agua pluvial, sí, para su reutilización. Y vuelvo a insistir y a subrayarlo, ¿dónde está una política pública que obligue a todos los municipios al tratamiento de aguas residuales? No existe. Si esto no está en las agendas, si esto no está en estos momentos en ese Plan Nacional de Desarrollo, que no está, tocayo, si tú revisas, es un manifiesto político del Plan Nacional de Desarrollo, entonces ahí tenemos un severo problema. Cuando las condiciones se politizan, en medio de la emergencia, tocayo, siempre nos encontramos con historias derivadas que no son las positivas, que no son las adecuadas. Tenemos que dejar de lado las banderas políticas y estoy completamente de acuerdo contigo, el discurso político que no sirve de absolutamente nada cuando la gente no tiene para lavarse las manos, para los servicios sanitarios, para lo mínimo, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué si las alertas estaban encendidas desde hace tantos años, las autoridades, los políticos, que muchos son los mismos de siempre, nunca hicieron nada? Exactamente, tocayo. Ellos los tienes brincando de un partido a otro, solamente en busca de la plataforma política. Sí. Son intereses muy personales y eso es otro tema. Pero ese es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Y por eso el tema del agua pues ya lo subieron a la plataforma electoral. Sí. Ahí está, lo que habíamos dicho que iba a ocurrir, ya está ocurriendo. Ya está pasando. Ahí lo tenemos encima. Y algo importante, tocayo, también hay que citarlo aquí, es que mientras los programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, no sean aplicados en su forma, como lo establece la ley, pues el crecimiento poblacional seguirá devorando las zonas de recarga. En el caso concreto, por ejemplo, lo tenemos ahí en la Ciudad de México, Chimico y Tlalpan. Es una cancelación de superficie natural por concreto y cemento. Y eso ya se canceló la recarga al acuífero. Ese es lo que se tenía que estar poniendo el dedo en el renglón. Y ahora, veamos los presupuestos, tocayo. Desinflan los sistemas operadores de agua. Simplemente el sistema de aguas de la Ciudad de México, de los 17,000 millones que tenía cuando llegó esta administración, cuando estuvo Claudio Sheinbaum tomando la administración en el 2019, tenía una partida presupuestal de 17,000 millones al año. Hoy la tiene de 13,000 millones, tocayo. Y como hemos dicho, el gasto corriente te devora más del 80% de ese presupuesto. Por eso no hay ni para los tornillos, ni para las tuercas, ni para los tubos. Vienen las grandes fugas y ahí tienes un severo problema porque no se pueden corregir las megafugas. Corriges las de las tuberías que están a nivel de superficie, pero las grandes, las que están abajo, esos grandes ductos por donde viene el agua del sistema Cutzamala o por donde corre el agua también que se está extrayendo del acuífero, esas grandes megafugas no están siendo corregidas porque ahí necesitas inversiones multimillonarias y lo hemos señalado. Claro. Son inversiones que los propios ingenieros hidráulicos han señalado que deben de ser por arriba de los 10,000 millones cada año y de manera sostenida por año, hasta que se corrija ese problema. Porque mientras más años pasen, tocayo, este problema se agranda. Claro. Y ya lo estamos viendo. Hoy empieza una ola de calor, tocayo, vienen las olas de calor, son 5 las que están programadas en este año, grandes olas de calor, donde el impacto lo vamos a volver a tener como el año pasado. Grandes temperaturas, mayor consumo de agua y a mayor temperatura otros problemas también de salud. Y si no hay agua, tocayo, pues ya estaremos viendo ahí las situaciones sociales. Ahora sí, paso a otro tema, viene tocayo, lo bueno, tocayo. Vienen las olas de calor y no va a haber agua. Hay que prepararse. Exacto. Así es.
Así es, y ya lo vimos el año pasado, tocayo. Hoy son 5 los que están programados para este año. 5 grandes olas de calor a nivel mundial. Vimos ciudades en otros países con temperaturas entre los 45 y 50 grados. Entonces, eso ya te está dimensionando el tamaño del problema que vamos a enfrentar en los próximos meses, de aquí hasta junio. Hasta junio. Ese es el tema. Pendientes. Tocayo, nos pregunta el auditorio que por favor, Tocayo Alejandro Ramos nos explique cómo en los municipios donde no hay agua, sí se pueden contratar pipas. Pues, ¿de dónde traen esa agua? No, que no hay. Pregunta el auditorio. No, eso se sigue extrayendo de los pozos, tocayo. Si hay pozos que estén alimentando ahorita las garzas de los sistemas operadores, por ejemplo, ahí en el Estado de México, pues el sistema operador de agua tiene garzas donde puede abastecerse de eso, pero esa agua sale de los pozos, es decir, del acuífero, del gran acuífero del Valle de Toluca, de ahí están extrayendo esa agua. No quiere decir que sí hay solución, no, porque se le está sacando mucha agua al subsuelo. Por eso lo dije hace un momento, están extrayéndole más agua de la que se le recarga al acuífero. Por poner un ejemplo, tocayo, vamos a suponer, por cada 5 litros que le sacas al acuífero, solamente hay una recarga de 1 litro. Hay un desbalance hídrico impresionante. Ese es el tema. Y mientras más zonas se cancelen por la mancha urbana, pues aquí este problema se va a seguir agrandando. Claro. Por eso, esos son los paliativos a los que yo hacía mención. Ocurren allá en Toluca y en algunos otros municipios del Estado de México que están en crisis, que son alrededor de 9. Pero, y aquí en la Ciudad de México pasa lo mismo, tocayo. En Iztapalapa, donde hasta el crimen organizado tiene metidas las manos en el control de pozos de agua, el tandeo están haciendo las pipas, pero cargan en algunas de las alcaldías como es Tlalpan y se la llevan para Iztapalapa, allá la reparten, y eso también origina otro problema y otro fenómeno, el tráfico de agua, que también lo hemos señalado. Ese es el tema. Dicen, si hay agua, como dice aquí el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí hay agua, nosotros llevamos, sí, le estás extrayendo más agua al subsuelo, sí, tienes una flotilla de 100, 200 pipas y la tienes moviéndose en las colonias que tienen ese desabasto, pero esa no es la solución. Por eso yo decía, tocayo, en este día cero hay que abrir los grandes debates hasta a nivel nacional. ¿Cómo vamos a replantear el modelo de abasto? ¿Seguirle sacando más agua al acuífero? ¿Seguir esperando que llueva para que las presas se llenen y llevarlo? ¿O cuáles son todas las alternativas que se tienen que echar a andar con programas serios, con inversiones seguras? Eso es lo que tenemos que hacer. La inversión al agua cada vez va bajando más. Es como en la salud, tocayo. Y en este gobierno federal lo vimos, cómo fueron desinflando áreas estratégicas como salud, educación, agua, para llevárselas a otras obras faraónicas. Y ya lo veremos con el tiempo, y hay que hacer las críticas que deben de ser y que corresponden a esto, tocayo. Y otro aspecto que se ha dejado también de lado y que sigue creciendo y va vinculado al agua, tocayo, es la severa tala clandestina. La tala clandestina continúa a todo vapor en las comunidades, por ejemplo, de Huitzilac en Morelos. Y Huitzilac lo tenemos muy pegado ya a la Ciudad de México. Prácticamente, diríamos, forma parte de la megalópolis. Y ahí sigue la tala clandestina, igual que lo estamos enfrentando en los perímetros de Tlalpan, Tláhuac, Milpalta. En el Estado de México lo tienes en Temascalcingo, Valle de Bravo, o Julián de Arteaga. Esas son las partes más severamente afectadas, así como la cuenca del Cutzamala. Repito, cuenca del Cutzamala, que le corresponde al Estado de México y a Michoacán. Además ahí tienes otro problema en Michoacán, también de tala clandestina, en Apatzingán. Ahí, en la región de la Unión, municipio de la Unión de Isidro Montes de Oca, también tienes un problema severo en Guerrero. En Veracruz, los Tuxtlas, Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, el corredor a Cayucan, Coatzacoalcos, otro problema serio de tala clandestina. Esto es en el estado de Veracruz, y en Bacalar, en Quintana Roo. Estos son los casos que me siguen llegando, tocayo, de ejidatarios, de la sociedad civil, que me dicen, sigue la tala clandestina, y vemos cómo se desplazan grandes camiones a toda hora.
mañana, tarde y noche, principalmente en la noche, en todas estas regiones. Lo tienes también en Campeche, tocayo. Pero fíjate que en Campeche hay otro fenómeno ocurrido con una obra gubernamental. Ujú. La obra del Tren Maya en Campeche le pegó, donde se construyeron 8 estaciones, toda esa tala que supuestamente se iba a reforestar, algunos árboles se iban a trasplantar, no se trasplantaron, tocayo, y no estamos viendo una gran reforestación masiva por esa gran destrucción que hubo para las 8 estaciones que se crearon de Tren Maya. Eso ya lo veremos también más adelante y le estaremos dando un puntual seguimiento. Yo solamente quiero recalcar aquí, tocayo, que en el caso muy grave, hay un caso muy grave, por ejemplo, en los estados de Michoacán, en el Estado de México, porque están operando los grupos criminales de el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia. Ellos tienen el control total de la tala. Ellos son los que operan, son los que mantienen sometidas a las poblaciones. Pues obviamente por eso ninguna o pocos habitantes se atreven a denunciarlo. ¿Por qué? Porque saben lo que les puede ocurrir, está de por medio su vida. Pero en este caso, ahí están enquistados. Pero esa presencia también la tenemos en el estado de Veracruz, con el mismo tipo de cártel y el cártel del Golfo operando. Esto se ha ramificado y lo tenemos, pues, no solamente que es el tema de la acción de la tala clandestina, con el apoyo a todos los talamontes, sino se ha diversificado con el cobro de piso, el secuestro, el robo del combustible. Todo eso está vinculado y esto está reconocido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional y por la Guardia Nacional, que tienen bien documentado toda esta cuestión de operación de crimen organizado. Y recordemos una cuestión, tocayo, la propia Comisión Nacional Forestal, hasta hace 2 años, había estimado que la pura deforestación por tala clandestina es por arriba de las 208,850 hectáreas por año, tocayo. Ese es el tamaño de este problemón que tenemos también. Y con esta tala, pues obviamente hay menos agua que recargue los acuíferos. Ujú. Por eso estamos enfrentando los graves problemas del agua. Y mientras se le siga extrayendo más agua al acuífero, mientras siga la tala clandestina, todo vapor, o hasta la tala institucional, con el caso del Tren Maya, no hay un modelo sustentable con el cual vamos a enfrentar para las siguientes generaciones esta situación. Aquí sí hay que estarlo señalando y hay que señalarlo y decirlo claramente, tocayo. Seguimos caminando a un grave riesgo de desabasto general impresionante. Hacia allá vamos. El riesgo pasa al peligro y con eso se van a detonar muchas otras acciones. Perdón que me vaya yo hasta el extremo, pero si no lo abordamos de esa manera, solamente habrá paliativos, la guerra política del escenario, que te van a tener más agua y te van a dar más agua y que va a haber y que ya se logró y vemos que no es cierto, tocayo. Cada sexenio, cada trienio de autoridades municipales o de autoridades estatales o de gobiernos federales solamente le dan vuelta. Y no, fíjate, no se había subido ningún tema del agua a nivel de Palacio Nacional hasta que estalló la crisis del sistema Cutzamala. Ujú. Y con estas olas de calor que ya vienen, es el momento de volver a abrir el gran debate, pero también enfocarnos a lo que están pasando en los bosques. No, se ha dejado mucha manga ancha al crimen organizado, que tiene un dominio pero brutal. Guerrero, Michoacán, la parte de Jalisco, Sinaloa. Ahí lo estamos viendo cómo se sigue moviendo en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, Chiapas, Quintana Roo. Cómo ese control que ellos tienen hasta con el agua nos va a salir mucho más caro después quitarle todo lo que ellos ya se han apoderado. ¿Por qué? Porque en esta administración federal yo no veo, al menos, tocayo, acciones contundentes para desarticular estas grandes bandas. Estas grandes bandas que están hasta catalogadas, como es el caso del cártel Jalisco Nueva Generación a nivel internacional y por Estados Unidos, lo tiene ubicado como el segundo grupo terrorista mundial. A ese nivel está, tocayo. Un serio problema que tendrán que tomar con la debida seriedad las autoridades pues a nivel nacional, tocayo. Un tema que tiene que ver con lo que sucede hoy en día, pero Exacto. que tristemente
No es nuevo y eso es algo que hay que seguir diciendo, sobre todo porque las derivaciones de la falta de políticas públicas efectivas las estamos sufriendo y padeciendo el día de hoy. Un tema de décadas que no puede esperar más. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer las autoridades a nivel nacional? Así es correcto, tocayo. Bueno, por el lado del Congreso ya vimos el año pasado, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México elevó la pena por tal ilegal y subió de 10 años a 20 años. Esa fue, antes había una pena de 10 años, pero podía evadirse, podía salir fácilmente un talador. No caen las cabezas, lamentablemente, caen siempre los de abajo. Y cuando llegaban, pues podían ampararse y eran penas mínimas. Hay muchos movimientos y además siempre escudados porque no tienen de qué otra forma para vivir. Eso les permitía hacer eso. Se elevó esa pena. En el Congreso Federal también está manejándose elevar la pena a nivel federal por la misma tala clandestina. Ahí estaremos también, tocayo. Sí, se están endureciendo las leyes, pero no vemos una aplicación sistemática y no vemos que se esté combatiendo, pero de veras a fondo, con toda la fuerza del Estado, este fenómeno. Y por eso estos grupos criminales pues, tienen esta tarea, esta acción, ilegal en toda su plenitud. Así lo están haciendo y también hay control de los pozos, como pasa en Iztapalapa y como también ocurre en Michoacán con los pozos de agua. Hay control total, tocayo. Será noticia, tocayo, y evidentemente la estaremos platicando contigo. ¿Dónde te encontramos, tocayo? Por favor, recuérdanos. Claro que sí, mi correo, tocayo, por favor, comentarios, sugerencias, críticas y demás, a mi correo alejandro.ramos@24 con número, 24-medio, horas.mx. Ahí estamos, tocayo. Y en Cadena Azul Radio, todos los jueves, en punto de las 9 de la mañana, bueno, por ahí. Gracias, tocayo, nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días. Gracias, tocayo, y buenos días a todos y que pasen un buen jueves. Buen jueves.